Vamos a empezar orando. Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque mandaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y derramaste esa sangre, Jesús. Gracias porque ahora podemos tener acceso, Señor, al Padre por medio de ti, Señor. Señor, y no hay nada que nos estorba, Señor, para entrar contigo, Señor, porque hemos sido limpiados de nuestros pecados y tenemos acceso, Dios. Gracias porque podemos entrar confiadamente, Señor, a ese trono de gracia para tener socorro, Jesús. Y hoy pido, Señor, ayuda de tu parte, Señor, para exponer esta palabra. Y yo te pido también que los corazones de cada uno de nosotros, Señor, sean abiertos, Señor, para que esta palabra sea recibida con fe y con obediencia a Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos has hablado, Dios. Nos has hablado. Gracias porque hablas. Y gracias porque nos has dado oídos para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de ver el pasaje de hoy, quiero recordar lo que Memo habló hace como 2-3 semanas. No sé si se acuerdan, de Romanos 8, 28 al 29. ¿Se acuerdan lo que dijo? Que todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y recuerdan que era el bien, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que todas las cosas obran para bien a los que son creados, a los que son llamados por Dios. Y el bien que Dios dice es que seamos hechos conforme a Él. Me gustó el ejemplo que me dijo Helman hace como 2 semanas. Y me dijo el ejemplo de que, así como cuando hacen las espadas samurái, ponen el acero ahí en un yunque y luego le pegan al acero, pa, 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 hasta que se pone ese acero caliente, rojo vivo, y por medio de ese yunque y los golpes se va formando una espada muy bonita. No sé si han visto documentales, ¿no? Donde se ve la espada ahí, toda muy bonita, la decoran y todo. Yo me pregunto, ¿qué si no tuviera ese yunque y le das golpe al acero? Pues el acero se distorsiona. Y gloria a Dios que nosotros los creyentes, los discípulos de Cristo, estamos fundamentados sobre Cristo, y todos los golpes, es decir, todas las cosas que nos pasan en la vida, absolutamente todas, obran para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y por qué predicamos? ¿Por qué otro sermón? Porque la convicción es esta, que este sermón y todos los sermones que vas a escuchar en tu vida, obviamente que sean expuestos de la palabra de Dios, son hechos con el propósito de que Cristo sea formado más en tu vida. Así que yo tengo esta convicción, que tú entraste, si eres creyente, obviamente, si no, pues no. Si eres creyente, entraste siendo formado a la imagen de Cristo, y saliendo hoy serás más conforme a la imagen de Jesús. Esa es la convicción, y eso es lo que me anima a predicar aquí. Eso es mi motor, de que yo crecer para ser más como Jesús, y de que mis hermanos, ustedes crezcan a ser más como Cristo Jesús. De hecho, en el libro de Efesios, que de hecho mencionó Armando la semana pasada, Efesios 4 del 12 al 13, habla ahí de que Dios ha constituido apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores. Dice la Biblia que Dios constituyó a estos hombres, Dios constituyó a estos con dones, con un llamado especial para edificar a la iglesia. Y el propósito de estos hombres es de edificar a la iglesia para que sean hechos conforme a la estatura del varón perfecto, dice Efesios 4:13. Entonces el sermón de hoy tiene ese propósito, de que seas más conforme a la imagen de Jesús. Y el pasaje de hoy va a ser en Efesios. Pero antes de hablar del pasaje de hoy, me gustaría decirte un poco del libro de Efesios. Pablo, en su viaje misionero, uno de sus viajes misioneros, llegó a Éfeso.
y se topó con unos, les predicó, oró por ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y ahí se quedó bastante tiempo, se quedó Pablo ahí, se plantó una iglesia fructífera, una iglesia que ama al Señor, que amaba al Señor. Y después, años después, Pablo siguió viajando y lo metieron a la cárcel en Roma. Y cuando estaba en Roma, en la cárcel, Pablo escribió la carta de los Efesios. Hay unos que dicen que es su libro favorito, porque este libro expresa el Evangelio de una forma tan gloriosa, tan rica. No sé si has leído Efesios y ves cómo Pablo se expresa de Dios, la riqueza, la abundante gracia. Habla de una forma muy peculiar en Efesios. Básicamente, el libro de Efesios son 6 capítulos y lo podemos dividir en 2 partes. Los primeros 3 capítulos trata del Evangelio. Del 1 al 3 exactamente, Pablo habla del amor de Dios, el amor de Cristo, y habla del Evangelio de una forma gloriosa. Y la segunda parte del capítulo del 4 al 6, el libro de Efesios trata de cómo nosotros respondemos al Evangelio. Y a mí me encanta esto porque la mayoría, es decir, todas las religiones te dan un carro, date cuenta, pero sin gasolina. Todas las religiones que conozcas sobre la faz de la tierra tienen algo en común. Todas te dicen que debes de hacer cosas, portarte mejor, ser mejor esposo, obedecer a tus papás. Todas te dicen que tienes que ser mejor. Pero ¿sabes qué? Es como si te dan el carro sin gasolina. ¿Qué puedes hacer con un carro sin gasolina? Pues nada. Imagínate si está de subida, te aplasta. Y eso es lo que hace la religión. Te aplasta. Pero el Evangelio es diferente. Y Pablo en los primeros 3 capítulos da la gasolina. Y en los últimos 3 te da el carro. Y juntos puedes vivir la vida cristiana. Ay. Juntos puedes vivir la vida cristiana. Con el poder del Evangelio y con los mandatos de Cristo. Así que quiero ver un poquito antes de que vayamos al capítulo 6, el capítulo 4, ya Pablo está explicando cómo nosotros, unos lo podrían llamar el quita-pon, ¿verdad? Pablo habla de cómo tenemos que quitarnos el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y por el capítulo 4 y el capítulo 5, Pablo empieza a decir, quítate las mentiras y vístete de la verdad. Quítate del robo y vístete de generosidad. Y dice varias cosas, ¿no? Que ahorita no vamos a tratar con ellas. Pero la última cosa que dice es muy interesante, y no se embriaguen con vino, el cual trae disolución. Y luego el contraste dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, Dios nos manda que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Y porque somos llenos del Espíritu, Pablo se enfoca en eso y habla de 4 cosas que resultan de ser llenos del Espíritu. Así que si me acompañan a Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Efesios 5, del 18 al 20 dice, y no os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Fíjense, la primera cosa que resulta de ser el lleno del Espíritu Santo es cantar. Y cantar con otros, ¿no? Dice, y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. La primera cosa que resulta de ser llenos del Espíritu es, número 1, cantar junto con otros hermanos. Y no sé si te ha pasado, pero cuando estás gozoso, lleno del Espíritu, en la regadera también, ahí estás alabando, alabaré, alabaré, alabaré. Y estás cantándole al Señor porque sale, brota, ¿no? Es similar como cuando estás enamorado de tu esposo o esposa, de tu novio o novia, que
empiezas a cantar canciones románticas. Pues cuando eres lleno del Espíritu, empiezas a cantar canciones de alabanza y gloria a Dios, entre otros. La cosa número 2, lo que pasa después de ser llenos del Espíritu, lo podemos ver. Y dice, y alabando con vuestro corazón al Señor, dando ahí con eso. La segunda cosa es, no nomás cantas entre hermanos, sino también cantas tú en lo secreto. Cantas al Señor, le alabas. La cosa número 3 que dice es que le damos gracias a Dios en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el ser llenos del Espíritu hace que cantemos en comunidad, hace que cantemos solo. Número 3, damos gracias a Dios en todo. Y número 4, lo dice el versículo 21, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. El fruto de ser lleno del Espíritu es someterse unos a otros en el amor de Cristo. Y Pablo toma ese punto y lo explica, y se toma varios versículos para explicarlos. Y empieza a hablar de cómo se deben de someter en el orden que Dios ha impuesto, primordialmente el de la familia. Entonces Pablo dice, el fruto de ser llenos del Espíritu es que se van a someter unos a otros, y luego empieza a hablar del esposo y la esposa. Que el esposo hace una representación, que el esposo es una representación de Cristo, y que la esposa es una representación de la iglesia, y que la esposa se debe de sujetar al esposo. Ese es el orden que Dios puso, y es una bendición. Y le dice al esposo que debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice a la esposa que así como la iglesia se somete a Cristo, así se somete la esposa. Y hoy no nos vamos a enfocar en eso. Eso es otra predicación. Pero después Pablo habla de otra, ya después desarrolla otras cosas y habla de cómo los hijos se deben de someter al padre y los padres deben de instruir al hijo. Y ese es el pasaje de hoy. Así que vamos a Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice. Hijos. ¿Quién de aquí son hijos? Pues 100%. Así que este mensaje está dedicado a todos ustedes, hijos. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Pero como Jaime dijo, sí que el mensaje es para todos los hijos y la palabra de Dios hoy va a hablar a todos. Sin embargo, el enfoque de hoy es para los hijos jóvenes, los que aún están bajo la sujeción de sus padres y no han dejado al padre y a la madre para unirse a otra carne, no a su esposa. Hoy el enfoque va a ser para ellos. Pero hoy en resumen vamos a ver cómo, miren, hoy te dijimos que todas las cosas obran para bien, para formar a Cristo en nosotros. Dios diseñó al esposo para que reflejara a Cristo y diseñó a la esposa para que reflejara a la iglesia. Y luego la relación del hijo y el padre es similar. Dios Padre, Dios Hijo, y Dios nos ha dado el privilegio de reflejarles como hijos. Y si eres padre, reflejarle como padre. Por eso hemos estado viendo la serie, no sé si se acuerdan cómo se llama Preparando la familia para un legado eterno. Y vivimos en un tiempo donde la familia está desintegrada, donde la familia desde hace varias décadas sigue desintegrándose. Hay el 50% de los divorcios, de los matrimonios caen en divorcio dentro y fuera de la iglesia. O sea, la familia ha sido muy deteriorada. Ahora ya han redefinido según esto, el matrimonio homosexual. Y la intención de esta serie es de que como iglesia entendamos nuestro papel como familia
padres e hijos, esposo y esposa, etcétera, y así podamos ser más conforme a Cristo. Así que vamos a ver, la estructura del pasaje son tres cosas. Número uno, si lo podemos resumir, es ¿qué? ¿Qué es lo que Dios nos manda? O sea, nuestro deber. El número dos es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer este mandamiento? Y número tres, ¿para qué? Es decir, el número uno es el deber, el número dos es la razón, el por qué, y por último la base, la motivación. ¿Para qué tenemos que obedecer? Y así está en el texto. Y al final les voy a explicar cómo podemos lograr esto. ¿Qué? Es lo primero. El pasaje dice, obedece a tus padres. ¿Y qué dice? Y hónralos. Básicamente dos palabras aquí. ¿Qué? ¿Cuál es nuestro deber? Obedecer y honrar a tus padres. Nuestro deber que Dios espera de nosotros es obediencia y honra. Pero antes de explicar qué significa obediencia y honra, ¿por qué Dios nos instruye a honrar y obedecer? ¿Acaso no viene eso natural? O sea, ¿por qué Dios tiene que decir obedezcan y honren a sus padres? La realidad es que eso no viene natural. Miren lo que dice Proverbios 25:15. La necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. Los que son padres, bueno, es más, todos hemos tenido hermanos y nosotros mismos. Desde pequeños, hay algunos que piensan que los niños son sin pecado, ¿no? Pues nomás date cuenta, a los 2, 3 años ya están haciendo berrinches, ya están hasta mintiendo. Le dice, no toques ahí. Y tal vez no lo toca, pero acerca su dedo, ¿no? Hasta donde puede. En realidad la Biblia nos enseña que la necedad está ligada al corazón del niño. Así como el bebé nace con un cordón umbilical, así el niño nace con esa necedad y tiene que ser cortada. ¿Sí? En Jeremías 17 dice que hay una cosa que es perversa y engañosa más que todas las cosas. Y tú dirías, es el enemigo, es el diablo. La Biblia no dice eso. Lo más engañoso que existe es nuestro propio corazón. Y desde pequeños lo tenemos así. David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Entonces desde pequeños nacemos con esa tendencia pecaminosa, esa depravación total, esa muerte espiritual. Por eso Dios nos instruye, honra a tu padre y a tu madre, porque naturalmente no lo hacemos. Y ahora quiero hablar rápido a los papás y a las mamás. Porque hay algunos papás que tienen el síndrome de mamá cuervo. ¿Cuál es el síndrome de mamá cuervo? Se cuenta la historia que una mamá cuerva había dejado a sus hijos en el nido para ir a buscar comida. Cuando llegó no los encontró y se puso a buscarlos y se encontró a un zorro. Y le preguntó si no había visto a sus hijos. Y el zorro le contestó, a ver, dime, ¿cómo son tus hijos? Y la mamá cuerva le contestó, son las aves más bellas que hayas visto, con un gran pico y un hermoso plumaje negro, muy brillante y unas alas muy grandes y bonitas. Y el zorro le contestó, ¡ay! Ya me habías asustado, pensé que me los había comido yo, pues me encontré un par de cuervillos flacos con un pico bien chiquillo y unas alillas todas desplumadas y muy feos, pero por lo que me dices no eran los mismos. Y la verdad es de que a veces las mamás y los papás ven a sus hijos, ¡ay, la criatura más hermosa! Y sí, obviamente los debes de ver así, ¿no? Pero en cuanto a su corazón, no los veas así porque la Biblia no nos instruye eso. Y lo que pasa es de que porque los vemos así, y esta predicación no va para las madres ni los padres, pero quería tomar este paréntesis, esta cláusula, que aunque no soy padre todavía, la Biblia nos instruye, miren lo que dice en este versículo, la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. ¿Cuál es la instrucción que Dios nos da para cortar esa necedad?
La Biblia nos enseña con la vara. Dios nos provee con un instrumento hecho de madera. Puede ser de así o así, no importa el tamaño. Es muy efectivo para alejar la necedad del niño. Vivimos en una época y país donde en algunos estados es ilegal tal vez hablar de esto, de la vara de la corrección. Sin embargo, yo no estoy hablando de abuso ni de golpes, no estamos hablando aquí de violencia, estamos hablando de corregir en amor. Dios ha diseñado el cuerpo del niño con una parte que tiene bastante carne, grasita, para que le pegues y le duela, pero no lo lastima. Y Dios nos instruye a que usemos esa vara para corregirlos. Y a veces, como mamá cuervo, no queremos hacerlo porque ¿cómo voy a lastimar a mi hijo? Pero la Biblia dice que el que consiente a su hijo, su alma lo aborrece. Y a veces creemos que por consentir a nuestros hijos y que sea el consentido los estamos amando, pero deja que crezcan y se vuelven unos pequeños monstruos, ya después grandes monstruos, que hacen lo que quieren. Padres, corrijan a sus hijos, instrúyanlos en los caminos del Señor para que cuando sean grandes no se alejen de Él. Yo aún recuerdo, y aquí está mi madre para atestiguarlo, que cuando una vez dije una grosería, ella me corrigió, lo cual no me olvido, tenía como 5 años y hasta la fecha me da miedo decir una mala palabra. ¿Sí? No significa que no haya dicho en el transcurso de mi vida, sin embargo, me da mucho temor, ¿sí? Así que instrúyelos en la vara del Señor. Mira, un último versículo para decir eso, Proverbios 29:15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. ¿A poco no? No nos creamos más sabios o amorosos que Dios en cuanto a esto. Dios es más sabio y amoroso que nosotros y nos instruye a hacer eso. Dice la Biblia que la reprensión manifiesta es mejor que amor oculto. Básicamente es mejor corregir y que le duela y que llore. Obviamente lo tienes que hacer en amor. Nunca golpees a tu hijo con odio, con ira, sino tranquilo. Tú cuentas hasta 10, explícale por qué va a recibir el varazo. No se recomienda que des un varazo a un adolescente, sino que sea un niño, ¿no? Y explícale que porque lo amas, porque ha desobedecido a Dios y a sus papás y merece ese castigo. Y ya después abrázalo y dile que lo amas mucho, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a entrar. ¿Qué? El qué. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y honrar. ¿Qué es obedecer? La palabra que se usa aquí viene del griego que se dice hupakó, que significa esto: escuchar con atención, conformarse a un comando o una autoridad. Entonces, para obedecer es necesario escuchar con atención. No puede haber obediencia si no hay atención. Y yo te pregunto, joven, hijo, ¿le prestas atención a tus padres? ¿Paras oreja cuando tus papás te están hablando? ¿O dices bla, bla, bla? Los ignoras mientras, sí, tú en tu cabeza nomás están haciendo así y tú estás pensando en otra cosa. Estás prestando atención aunque te digan ese consejo 1000 veces. Dice la Biblia que no menosprecies el consejo de tu padre. Todavía voy con mis papás y cuando voy saliendo mi mamá siempre me dice: no olvides poner las direccionales. Pero la Biblia me instruye a poner atención a esos consejos, a todos los consejos. Puede ser que como ya estamos familiarizados, nos es común, o aún por la rebelión y necedad de nuestro corazón, cerramos nuestros oídos para escucharlos. Pero mira lo que dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Óyela. Tal vez esto lo has escuchado muchas veces, pero es tanta sabiduría aquí.
óyela. No eres más sabio que tu papá ni tu mamá. Ellos te llevan por mucho. Aunque viven en otro tiempo y aunque no sepan Instagram, bueno, ya saben muchos Facebook, ¿no? Pero aunque no sepan Snapchat, aunque no sepan lo de la moda, saben cosas más importantes. Escúchalos. Imagínate que tú eres un futbolero y de repente viene Lionel Messi, porque tal vez te ganaste un premio en el serial, y no, que te va a visitar ahí Lionel Messi, y viaja desde, ¿dónde está? En Barcelona, viaja aquí al Paso, y vas a tener 2 horas con Lionel Messi. Tú dices, wow, yo quiero ser como Lionel Messi. Entonces, ahí está Lionel Messi, y todo lo que diga, tú vas a estar así, grabándolo, yo creo. Claro que lo vas a estar grabando, hasta con 3 cámaras, ¿no? Vas a estar tomando, ¿qué me va a decir Lionel Messi? Yo quiero ser como él. ¿Cómo le va a decir? ¿Qué me va a decir para golpear la pelota? ¿Qué? Va a estar bien atento. ¿Por qué? Porque lo admiras tal vez, lo aprecias. Pero Lionel Messi, dime, ¿cuánto dinero ha dado para mantenerte? Lionel Messi, ¿te haría la vida por ti? Lionel Messi, ¿se ha desvelado por ti alguna vez? ¿Le importas a Lionel Messi? Te tengo malas noticias, no le importas a Lionel Messi. Bueno, por lo menos ahorita no. Pero le prestamos atención a veces a otras personas que tal vez ni esas personas prestan tanto atención a nosotros. Pero nuestros padres que se han desvelado, se han desgastado en trabajo, en desvelos, en tantas cosas, y nosotros los menospreciamos y no los escuchamos como si fueran un estorbo. Eso es rebeldía, eso es deshonrar a Dios. Para obedecer, primeramente, necesitamos escuchar al Señor. Me gusta cómo lo dice un predicador. Dice, para obedecer necesitamos tener oídos atentos para oír, mentes alertas para comprender, voluntad dispuesta para obedecer. Lo voy a repetir. Necesitamos oídos atentos para oír, mentes alertas para comprender y voluntad dispuesta para obedecer. Aún recuerdo en la escuela dominical cómo se me enseñó que debía obedecer y quiero compartírselos. Esto me lo enseñaron cuando tenía 6 años, hace bastante tiempo. Hace 24 años yo creo. Y básicamente es tía, a nadie se le va a olvidar. Tenemos que obedecer como tía. Totalmente, inmediatamente y alegremente. Totalmente. La obediencia parcial no es obediencia, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de Saúl? Que Dios le dijo que tenía que destruir todo el pueblo de Amalek. Todo el pueblo de Amalecita, todo lo tenía que destruir. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl mató a todo menos las ovejas porque iba a sacrificar a Dios. Y al rey le perdonó la vida. Y él creía que había cumplido con todo porque mató el 99%, yo creo. Pero el 99% de obediencia es desobediencia. Tenlo por seguro. Para obedecer tiene que ser una obediencia total. En los Fahrenheit, para que agua hierva, tiene que ser 100 grados Fahrenheit. Si es 99 está bien caliente, pero no se vaporiza. Y puede estar 99% obedeciendo, pero si no es el 100, no sirve. La I, inmediatamente. Ya está la comida, Juan. Ahí voy. 5 minutos después. Que ya está la comida, Juan. Ahí voy. ¿Esa es obediencia? No. Cuando llegue, tal vez llegó, pero no fue obediencia. Lupita, apaga el celular. Ahí voy. Lupita, que apagues el celular, ya duérmete. Espérame, mandar un mensajito. 8,000 mensajes después. Lupita, apaga el celular. No, hermanos, la obediencia debe de ser inmediata. Hijo, joven, no te esperes. Obedece inmediatamente. Alegremente. Enrique, tira la basura.
Sí, claro, lo hace inmediatamente, lo hace totalmente, pero por dentro, ¡ah! ¿Por qué siempre me dicen a mí que tire la basura? Porque la obediencia no nomás es el acto, sino es la actitud interior. Tía, a ver, quiero que se acuerden de esto. ¿Qué es la T? La I y la A. Muy bien, se sacaron un 10. ¿Qué tanto debemos de obedecer? ¿Qué dice Colosenses 3:20? Hijos, obedeced a vuestros padres en poquito, en parcial, en más o menos, en lo que te guste, en lo que te convenga. Mientras no, obedécelos en todo, mientras que no invadan tu espacio. No. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tú quieres agradar al Señor. Tú quieres vivir para que el Señor tenga una sonrisa contigo. Alegremente, obedecer a Dios en todo. Una vez me preguntaron, Jorge, ¿pero qué es todo? La respuesta es todo. Todo es todo. La única razón por no obedecer a tus padres es cuando te ordenan que haga algo contrario al mandato de Dios. Por ejemplo, ring, ring, hijo, dile que no estoy. Ahí debes de desobedecer a tus padres, pero con una actitud sumisa y amorosa, diciéndole, papá, mamá, te quiero obedecer, pero pero más quiero obedecer a Dios. Y Dios me ha dicho, no mentirás. Y si digo lo que tú me dijiste, estoy mintiendo. Si quieres, le digo que tú me dijiste que no estás. Pero no. La verdad es de que hay raras ocasiones donde pasa eso, ¿no? Es que si tu papá te dice, cásate con esa persona y no es creyente. Tú sabes en la escritura lo que manda acerca de eso, ¿no? Que no se debe unir la luz con las tinieblas. Entonces tú ya sabes que no. Por cierto, en este tema, ¿estás siguiendo el consejo amoroso de tus padres acerca de las relaciones que tienen? No es creyente, pero lo voy a convertir. Y siempre hay una historia, mira, pasó con ellos. Pero también te puedo contar la historia, sí. Hubo una vez que un hombre se tiró en el mar y lo tragó un pez y sobrevivió 3 días. Pasó una vez, pero no creo que vuelva a pasar. Y desgraciadamente, por cada historia que me dicen que sí, lo trajo al Señor casándose con Él, te puedo contar muchas más que no y que ahorita viven batallando con eso. Escucha a tu padre, escucha a tu madre cuando te advierte de que esa persona no es la indicada. Obedeced a vuestros padres en todo, dice Colosenses 3:20. Miren lo que dice. Bueno, ya vimos el qué de lo primero, obedece. Pero ¿qué significa honra? También dice, basado en el 5.º mandamiento, que se encuentra en Éxodo 20:12, Pablo dice que honremos a nuestros padres. ¿Por qué dice? Vamos a Efesios 5. Efesios 6, perdón. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga tu vida sobre la tierra. Pablo usa el 5.º mandamiento como base. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honrar? La palabra honra tiene significado de peso. Que tus padres deben tener un peso, un respeto, una estima, un valor
que veas a tus padres como preciosos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus padres diciendo, ay, qué preciosos son mis padres? Qué hermosos son. Qué privilegio. ¿Le estás dando gracias a Dios por tus padres o te quejas? Son un regalo de Dios para tu vida. Así que estímalos grandemente. ¿Qué haces cuando estás comiendo nachos o Cheerios o cualquier otra rancheritos? Y luego ya terminas con la bolsa y a poco dices la bolsa, wow, la bolsa de rancheritos. La pones sobre un mantel, lo cubres y le pones ahí con una caja fuerte. ¿Haces eso? No tiene valor, no tiene estima. ¿Pero qué haces cuando te dan oro? ¿Lo dejas ahí? No, eso lo pones en una caja fuerte. ¿Qué haces con las palabras de tus padres? ¿Las tratas como la bolsa de rancheritos o como oro preciado? Cuando te dan consejo, cuando te dicen cualquier consejo, no, esa relación con esa persona, no, esa escuela no te la recomiendo. Oye, reconsidera hacer ese viaje solo. Híjole, no te vayas para allá ahorita y no salgas tan tarde. Todas esas cosas son palabras sabias que debes de tener en alto estima, como si fuera oro, muy preciado. Eso es honrar, estimar. Dios fue el que diseñó el orden de la sociedad. Él lo diseñó. No es como que los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, vamos a crear esposo, esposa, hijos. No, Dios lo hizo desde el principio. Tiene derechos de autor. Y el autor tiene derecho de qué decirnos, y la palabra de Dios nos dice que los hijos tienen que honrar a los padres. ¿Por qué? Porque Dios los hizo con rango ya. Los padres, cuando tú naces, tus padres ya tienen un rango superior a ti. Así como en el ejército. ¿Qué pasa si tú eres un ahí capo raso así de los soldados rasos y llega el capitán o el sargento? Sí, señor. ¿Verdad? Tienes que poner a saludar, ¿no? Si llega el general, ¿qué hace el capitán? Sí, señor. ¿Por qué? Porque el general es guapo, porque es buena onda, porque te dice todo lo que quieres oír. No, es porque tiene un rango superior. Y nosotros honramos a nuestros padres y madres, aunque se hayan portado en nuestra vida, aunque nos hayan abandonado, aunque nos hayan tratado mal. Ellos tienen un rango superior y por eso Dios pide, demanda que los honremos. No es de que ellos sean más valiosos que tú, simplemente están en la jerarquía mayor que tú, sencillamente. Así como el esposo no es mayor que la esposa, porque se somete la esposa al esposo, son de igual valor. Porque ahí el movimiento feminista que no vamos a someter, pero son de igual valor. Pero Dios creó este orden perfecto. Imagínate que todos fueran cabeza. Tendríamos puros pies, riñones, manos. Necesitamos una cabeza. Y Dios puso como cabeza del hogar los padres, el padre, la madre y luego los hijos. Y por eso debemos de honrarlos. En cualquier sociedad pagana y no pagana se espera que los hijos se sujetan a los padres y no al revés. ¿Sí? Así que eso ya es algo innato. No necesitas leer la Biblia para saber esto, pero la Biblia nos pide, hónralos. Muy bien. Miren lo que dice Proverbios 30:17, si pueden ir ahí. El ojo que escarnece a su padre, dice Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. El ojo que escarnece a su padre, o sea, que se burla, escarnece bien la palabra burlarse, ¿no? Y los que menosprecian la enseñanza de la madre, dice la Biblia, los cuervos le quiten los ojos. En la cultura hebrea es una cultura de honra. Nuestra cultura occidental no es una cultura de honra.
A nosotros los que más nos importa son otras cosas. El dinero, en el occidente nos importan otras cosas. Tenemos, este tiene un buen trabajo, este es muy saludable, este tiene muchas posiciones. En la cultura hebrea, la honra es la prioridad. Y para una persona que se muera y que no se le entierre, era una deshonra terrible. Y que esté ahí el cuerpo, era que los cuervos le iban a sacar los ojos. Y mira, esto es lo que Dios piensa de los hijos burlones, escarnecedores, rebeldes, que se burlan. Mira lo que Dios piensa. Piensa que los cuervos saquen tus ojos. Eso no lo piensa una persona normal. Dios lo está diciendo así. Yo no quiero ser rebelde ni deshonrar a mis padres. ¿Cómo le hablas a tus padres? ¿Le hablas con imperativos? Salte de mi cuarto. En primer lugar, no es tu cuarto. Nunca, el caporrazo nunca le va a ordenar al sargento: sargento, vete a limpiar los baños. Jamás. Su último día de soldado. ¿Le hablas a tus papás sin imperativo? ¿Le has hablado? ¿Te has atrevido? Arrepiéntete. Dame el celular, te dice. Dame mi celular, le dice tal vez a tu papá, como con esa osadía. Hay un dicho en España que dice: la confianza da asco. Shirley me la enseñó. La confianza da asco, Jorge me dijo. Y sí es cierto. A veces ya crees que porque estás con tus papás, porque los conoces muy bien, te entra la confianzudez, ¿verdad? Te pones confianzudo y los tratas como si fueran tus colegas. No. Tus papás pueden ser tus amigos, pero no los tratas como tus colegas, como si fueran igual que tú. No lo son. Ellos merecen honra. Dice la Biblia en Romanos 13 que toda autoridad es puesta por Dios. Toda. Tus papás, Dios te los puso a ti. Y dice que si vas en contra de la autoridad, en Romanos 13:1 dice: contra lo establecido de Dios vas y acarreas condenación para ti mismo. Cuando tú vas en contra de lo que Dios nos pide, de lo que tu papá te pide, de lo que tu mamá te dice, no nomás estás desobedeciendo a tus padres, no nomás estás deshonrando a tus padres, estás deshonrando a Dios mismo. Y eso es muy grave. La Biblia dice en Juan: no puedes decir que amas a Dios que no ves, cuando aborreces a tu hermano que sí ves. Y a veces podemos decir: yo amo a Dios. Estás en los cultos, vas a las oraciones, lees la Biblia. Todos saben que eres una persona religiosa, pero a tus papás los tratas con desprecio y deshonra. Déjame decirte que estás deshonrando a Dios y que, como dijo Samuel a Saúl, la obediencia es mejor que sacrificio. ¿Arremedas a tus papás? Ay, sí, lo que digas. ¿Los arremedas? Es una deshonra. Y mira lo que dice: el ojo que escarnece a su padre. El ojo, ni siquiera está hablando de la boca. ¿Cuántas torcidas de ojos no has hecho a tus padres? Ay, sí, lo que digas. El ojo que escarnece a su padre, dice aquí. El ojo. Esas miradas matadoras que puedes hacer a tus padres. Dice la Biblia: los cuervos de la cañada los saquen. Qué terrible. Tú dices: no, Jorge, eso es el Antiguo Testamento. Dios ya no piensa así. Dios ya no piensa así de los rebeldes hijos. Antes sí. Sí pensaba así. Mira lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21, hablando del Antiguo Testamento. Mira lo que dice. Esto es Dios hablando a Moisés, dando la instrucción. O sea, la ley de Dios es el reflejo de la voluntad de Dios, es lo que Dios ordena, es lo que Dios pide. Y mira lo que dice de Deuteronomio 21, del 18 al 21. Dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere,
Entonces lo tomarán su padre y madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y la puerta del lugar donde vive. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo, es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y mira, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Dios veía a un hijo rebelde como un mal. Quítenlo de ahí. Tú dices: no, Dios ya no piensa así. Dios no es bipolar. Dios no cambia. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué pasa ahora? Que estamos en un tiempo de gracia, hermanos. En un tiempo donde la misericordia de Dios está abierta, donde las puertas de gracia están abiertas y están diciendo: hay misericordia, por lo tanto arrepiéntete. Pero sigo pensando así y he establecido un día en que voy a juzgar tu rebeldía. ¿Crees que esto es ajeno al Nuevo Testamento? Vamos a Romanos 1. Cuando Pablo empieza a decir una lista grandísima de pecados, no sé si hay otra más grande, está enorme. Romanos 1, versículo 29 en adelante. Mira lo que dice. Hablando Dios de los hombres: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entre toda esa lista, entre todos esos fornicarios, perversos, asesinos, homicidas, los desobedientes a los padres están entre ellos. Ay, es que es normal. Dios lo ve al igual que el homicida. Ahora unos dirán: no, pero no, es que no puede ser el pecado. O sea, si yo mato a alguien, no es lo mismo que desobedecer a mis papás. Bueno, aquí en la tierra obviamente no te van a meter en la cárcel. En esta sociedad no te van a meter en la cárcel por desobedecer a tus papás, pero es pecado. Y hay a veces que yo estoy evangelizando y la gente me dice: ay, sí, yo he hecho eso, pero no es tan grave como matar. Yo le digo: bueno, ¿qué si agarras una piedra de 1 kilo y una piedrita chiquita y las dos las tiras ahí al agua? ¿Cuál de las dos va a caer hasta el fondo? Las dos. La única diferencia es que en la superficie una hace más olas que otra. Y puedes desobedecer y tal vez no haga tantas olas aquí en la tierra, pero va hacia el infierno tu pecado. Entonces, la misericordia de Dios es: arrepiéntete hoy. Si Dios está hablando a tu corazón, que sí lo está haciendo, y te das cuenta de que tú practicas la rebeldía y en tu corazón hay una obstinación contra tu padre y madre, Dios es misericordioso y te está hablando ahorita mismo: deja esa rebeldía, déjala hoy. Hoy déjala. Eso, si has nacido de nuevo, eso debe de marcar tu nuevo nacimiento. No te engañes diciendo: soy cristiano, soy nacido de nuevo y soy rebelde a mis padres. No funciona así. No lo eres. Aquí la Biblia lo dice. Claro que puede haber desobediencia ocasional y te tienes que arrepentir inmediatamente, pero cuando tú practicas y eres un corazón rebelde, contumaz, entonces preocúpate bastante. Muy bien. ¿Qué más extiende la honra? ¿Nomás para los hijos pequeños? No. Ya cuando te casas, obviamente no vas a estar obedeciendo a tus papás en todo, porque ya eres padre de tu propio hogar, eres la cabeza de tu hogar. Tus papás te dicen: no, vente para acá. No, ya cortas el cordón umbilical. Sin embargo, Dios nos pide que los honremos a nuestros padres siempre. Y mira lo que dice 1 Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres,
porque esto es agradable delante de Dios. La honra se extiende aún cuando tus papás que te cuidaron de pequeño, cuando tú no podías, ahora tú que tienes padres que ya están grandes y que no pueden valerse por sí mismos, ahora es tu privilegio y honor y honra cuidarlos, protegerlos, proveerles. Fíjense cómo los fariseos, que eran hipócritas, trataron de zafársela. Inventaron algo que se llama el corbán. Y decían, yo voy a honrar con esto a mis padres, pero mejor se lo ofrezco a Dios. Y con eso se excusaban de no ayudar a sus papás. Y Jesús les dijo, hipócritas, honra a tu padre y a tu madre. Miren nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, el mejor ejemplo de un hijo, de sumisión, de amor y de obediencia. Miren cómo cuando estaba en la cruz, sufriendo el oprobio, desangrándose, clavado ahí con tanto dolor, es el mejor momento para no pensar en nada más, sino en ti mismo. Y Jesús no simplemente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que también ve a Juan y a su mamá, a la que había concebido a Cristo, y le dice, Juan, cuídala, recíbela. Cristo en su último momento se preocupó por María. Así nosotros debemos de honrar a nuestros padres y preocuparnos por ellos, aún en nuestros últimos momentos. Muy bien, ya vimos el qué. ¿Cuál es el mandamiento? Obedece y honra. ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Qué dice el texto ahí que por qué debo de hacerlo? El texto lo dice muy fácilmente, porque es justo hacer esto, porque es lo correcto, porque es lo que Dios pide, porque Dios es el que tiene derecho de autor y Él lo ha dicho, así se hace, por eso y punto. Pablo usa el quinto mandamiento para probar esto. Me gustaría agregar que dentro de los 10 mandamientos, yo les animo a que se memoricen los 10 mandamientos. ¿Quién de aquí se lo sabe? Si no se lo saben, memorícenselo, es bueno, es muy bueno. Y de los 10 mandamientos, los primeros 4 hablan de nuestra relación con Dios y los últimos 6 hablan de nuestra relación con el hombre. Los primeros 4 es vertical, los últimos 6 son horizontal. Y el primero de los horizontales de nuestro trato con el hombre es honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque de ahí nacen los demás mandamientos. Si estás mal, si deshonras a tu padre y a tu madre, en lo demás te va a ir mal. Y un consejo ahí, un paréntesis. Si estás buscando esposo o esposa, mujeres, vean cómo el que te está pretendiendo trata a su mamá. ¿La honra, la cuida o la menosprecia? Porque tal vez ahorita te trata muy bonito y te da flores, pero cuando te cases te va a tratar igual que como trata a su mamá, ya sea para bien o para mal. Joven que estás buscando esposa, ¿se somete ella a sus papás? Porque si no se somete a sus papás y se escapa para estar contigo, en el momento puede estar muy bonito eso, pero a la larga va a ser una gotera continua para toda la vida. Así que checa si están obedeciendo este mandamiento. Nuestro mejor ejemplo es Cristo, como Él obedeció. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque Cristo lo hizo. Dice la Biblia que tenemos que andar como Él anduvo. Qué glorioso que Cristo lo hizo. Cristo no simplemente fue obediente al Padre, que dejó su gloria y vivió entre nosotros, sino que también fue obediente a sus padres aquí terrenal. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mejor ejemplo que el de Cristo para nosotros? Imitarlo y reflejarlo a Él. Y por último, ¿para qué? ¿Para qué debemos de obedecerlo? ¿Cuál es la razón, la base que Dios nos dice en este texto?
¿Por qué debemos de honrar y obedecer? Porque es justo. ¿Para qué? El texto lo dice muy sencillo. Dice, para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Es decir, para que seas feliz. Difícilmente, yo creo que imposible, puedas encontrar un hijo rebelde y que sea feliz genuinamente. Pero los hijos que son obedientes, que obedecen totalmente, inmediatamente, alegremente, estos hijos tienen un gozo. Y ahora quiero explicar esto, que no necesariamente aquí es algo certero que vas a vivir 120 años porque honras a tu padre y a tu madre. Mira, Jesús fue el que más honró a su padre y murió a los 30. Es una regla que normalmente sí pasa, pero sea lo que sea, si te mueres joven o de anciano, tendrás una vida eterna. Sin embargo, te puedo decir que muchas muertes han sido causadas por la desobediencia de los hijos. No uses el carro, se van, chocan y mueren. No hagas esto, lo hacen y pasa. Y los que obedecen normalmente son aquellos que tienen larga vida. La verdad es de que este pasaje, y como lo he expuesto hoy, parece que esté pesado, parece que nomás les di el carro pero ¿cómo? Está bien difícil, parece que son puras series de leyes y reglas. Obedece y honra totalmente, inmediatamente, alegremente. Pues la verdad es de que, como vimos anteriormente, esto nace de un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que comentamos? La cuarta cosa que Pablo dice: sed llenos del Espíritu, y de esa llenura del Espíritu nace el someterte a tus padres y obedecerlos. Así que yo quiero hablar primeramente a los que Dios hoy ha marcado en tu corazón y sabes por medio de la Escritura y por medio del Espíritu Santo que eres rebelde, que no estás honrando a tus padres, que aún hasta los puedes aborrecer, que tienes algo en contra de tus papás, aún un rencor. Aunque ellos te hayan hecho algo malo, Dios dice, hónralos. Y como leímos ahorita, si hay una rebeldía en tu corazón, si hay un odio en tu corazón, Jesús lo dice claramente, que si no perdonas a los hombres tus ofensas, Él tampoco te va a perdonar. Y hoy quiero hacer un llamado a ti, que estás en esa rebeldía, que te arrepientas de tu pecado, que te arrepientas de esa rebeldía, que le digas a Jesús, perdóname porque hay esta rebeldía en mi corazón. Yo no quiero irme a un infierno eterno por mi rebeldía. Yo no quiero, me he dado cuenta que no soy un hijo obediente, sino desobediente, y eso muestra que no soy salvo. Quiero ser salvo. Hoy, ruégale a Dios y pídele perdón. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. No nomás el que se confiesa su pecado. Hay algunos aquí que creen que son salvos. Ya nunca van a perder la salvación. Sí, claro, la salvación no se pierde. Pero mi pregunta es, ¿realmente la tienes? ¿Cómo se ve? La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué fruto estás dando? ¿Rebeldía u obediencia? No es que si eres obediente te vas a salvar, es de que si eres salvo vas a ser obediente. Si eres salvo vas a ser lleno del Espíritu y van a nacer ese fruto de obediencia y sumisión y honra a tus padres. ¿Sí ven la diferencia? Es grande. Que todas las religiones te dicen, sé obediente, pero Dios te dice, nace de nuevo para que seas obediente. Pablo lo dice, la obediencia a la fe. Nuestra fe debe de ser seguida por una obediencia a Cristo. Y ahorita estamos hablando de a nuestros padres. Entonces, arrepiéntete, deja tu pecado. Si hoy es necesario, hoy mismo acércate con tu padre. Si está aquí tu papá y tu mamá, hoy mismo al finalizar el servicio, acércatele y pídele perdón, abrázalo, dale un beso y dile, perdóname, te he deshonrado. O ve con él a su casa, hoy que es domingo, ve, háblale y le perdóname porque hoy me he dado cuenta que viví una vida rebelde, he sido malagradecido. Hoy hazlo, no te esperes a mañana.
Pídele perdón a tus papás, pídele perdón a Cristo y recibe la misericordia de Dios. Porque fíjate el evangelio, fíjate la buena noticia. El hijo sumiso y obediente fue a una cruz para ser tratado como un desobediente. Jesús fue tratado como el peor de los desobedientes, como el que merecía menos deshonra. El Padre lo trató así en la cruz. Dice la Biblia, Dios Padre quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Para tratarte a ti que eres desobediente como obediente, para tratarme a mí que he sido deshonroso a mis padres, para tratarme como si he honrado a mis padres toda la vida. Por eso Cristo murió en la cruz, para tomar nuestro pecado, y en esa cruz tomó nuestra deshonra. Jesús tomó nuestra desobediencia, tomó toda nuestra rebeldía, y en la cruz dijo: consumado es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la buena noticia es de que Cristo ya resucitó, y el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos mora en nosotros los creyentes. Y si no está morando en ti, dile a Dios: Dios, quiero de tu Espíritu, lléname hoy. Y lo hará. Lo hará. Jesús dijo: si alguno tenga sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. ¿Qué tienes que hacer? ¿Escalar una montaña? ¿Escarbar un hoyo grande? ¿Viajar hasta Jerusalén? No. Venir a Él. Pablo lo dice de otra manera, que no está muy lejos de nosotros, que si lo confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y le creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a los muertos, será salvo. Y no necesariamente está hablando de repetir una oración, porque muchos han usado este versículo para decir: mira, Dios no dice que si repetimos Jesús es el Señor y lo creo, ya soy salvo. No, el confesar a Jesús como tu Señor en esos tiempos, ahorita tú le dices Señor a todos, ¿no? Hola Señor, ¿cómo está? Cuando no te sabes el nombre. Hola Señor. Pero en esos tiempos no le decía Señor a cualquiera, nomás había un Señor. O sea, para los romanos era el César. Y si tú decías que Jesús era el Señor, ¿qué pasaba? Cuello. Porque significaba que le estabas rindiendo tu vida a Él. O sea, el confesar que Jesús es el Señor de tu vida no es repetir una oración, sino entregar tu vida a Cristo totalmente. Y creer en tu corazón que Él está vivo y que Él puede morar en ti. Arrepiéntete hoy. Y para ti que ya eres creyente y que batallas y que sí, tal vez hay falta de perdón, ya te has arrepentido, pero hay en tu corazón y te has dado cuenta que sí hay cosas en contra de tus papás, que no estás actuando debidamente con tus padres, lo estás deshonrando. ¿Qué dice la Biblia? Sed llenos del Espíritu. La pregunta que se deben de hacer es: ¿y cómo soy lleno del Espíritu? ¿Cómo me lleno del Espíritu? Porque podría terminar el sermón diciendo: sean llenos del Espíritu, vamos a orar. Pero yo sé que muchos de ustedes están: pero ¿cómo le hago para ser lleno del Espíritu? Fíjense cómo lo que Pablo lo contrasta, es un paralelo. No sean embriagados con vino. ¿Qué se hace con el vino? Se toma. No tomen, o sea, no se embriaguen del vino, cual no aprovecha, sino sean llenos del Espíritu. Es decir, Dios nos invita a que tomemos de su Espíritu. Mira lo que dice en 1 Corintios 12:13. Mira lo que dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Con este versículo puedo atestiguar que Dios nos invita a beber de su Espíritu. ¿Cómo? Bueno, antes de decir cómo, también quiero decir Juan 7:37. Mira lo que dice Jesús. En la última gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues no había aún venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué tienes que hacer? Beber del Espíritu. Pero ¿cómo bebes del Espíritu? Mira lo que dice: debemos tomar del Espíritu. Romanos 8:5, mira lo que dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahí, estar en el Espíritu es
pensar en las cosas del Espíritu. Ok, ¿qué significa pensar en las cosas del Espíritu? Estamos tratando de ver qué significa ser llenos del Espíritu, ¿ok? Mira lo que dice Colosenses 3:2. Pero no reburujarlos con esto, pero quiero que quede bien claro. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, poner la mirada en las cosas de arriba es estar pensando en el Espíritu. Entonces la pregunta que sigue es, ¿qué significa buscar las cosas de arriba? Y aquí es donde quiero clavar. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y Pablo en este contexto básicamente está diciendo que los que no perciben la Biblia, lo que Pablo estaba escribiendo, no pueden percibir las cosas que son del Espíritu. Las cosas que son del Espíritu, sencillamente, según los versículos que les he dado, es la palabra de Dios. Lo que los apóstoles escribieron y también lo que Jesús dijo. Miren lo que Jesús dijo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, toda la Biblia me la tengo que beber. ¿Cómo? Meditando en ella, leyéndola, estudiándola. No podemos ser llenos del Espíritu si no estamos pasando tiempo en la palabra del Señor. Y se insiste domingo tras domingo. Pero ¿cómo se ve tu lectura, tu meditación en la palabra? Yo te animo a que seas lleno del Espíritu, porque no vas a poder hacer nada de lo que te acabamos de decir si no te llenas de su Espíritu por medio de la palabra. Ahora, el Espíritu no, sí, se puede beber, pero el Espíritu es una persona. Y no nomás es de leer la palabra. Miren lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No nomás es de leer, hermanos, es de pedírselo a Dios. Padre, lléname de tu Espíritu y Dios te va a dar de su Espíritu, porque Él lo ha prometido. Él es un buen Padre. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias porque por medio de Cristo nos has regalado la promesa del Espíritu. Y por medio de esa promesa podemos beber, Señor. Y no se agota esta agua, es una fuente de vida eterna, Señor. Y podemos beber diariamente, Señor. Y yo te pido, Dios, que cada uno de mis hermanos y yo, Señor, seamos llenos de tu Espíritu, seamos llenos de tu palabra, seamos llenos de tu poder, para que de nuestro corazón salgan cánticos, de nuestro corazón salgan agradecimiento y que de nuestro corazón salga una sumisión a nuestros padres, una obediencia y una honra hacia ellos. Yo te pido por los que no te conocen, que hoy te conozcan. Yo te pido por los que ya te conocen, Señor, que sean llenos de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por ellos, Señor. Y que nosotros, Señor, como misión de gracia, como una familia, como iglesia local, podamos reflejar a Cristo en El Paso, en Estados Unidos y en México. Como una iglesia, Dios, que tiene familias sólidas, que tiene familias cristocéntricas, que tiene familias que te exaltan a ti. Que entendemos nuestro rol como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Que entendemos nuestro rol como solteros, Señor. Padre, te doy gracias, Jesús, por esta sabiduría en tu palabra. Que por medio de la sabiduría de las Escrituras podemos alcanzar salvación. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.